Ya estamos grabando. Pues bienvenidos a un otro episodio más de Mikey's Podcast. En este caso va a ser uno de la 2B porque no somos todos los integrantes y aparte no vamos a grabar video. Este va a ser nada más audio y su correspondiente video con su correspondiente imagen. Como había dicho, no estamos todos completos. Me acompaña el día de hoy Bam. Buenas noches. Me acompaña Coy. Buenas noches. Ahí los sonidos de fondo es Kiko Cuellar, que está ahí acostado. Y nuestro invitado de hoy es Luis. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Luis viene, para la plática de hoy, nada más para darles un poquito de contexto. Luis ha sido profesor en varias prepas, universidades. No, nada más he trabajado preescolar, primaria, secundaria, prepa y una universidad. Una universidad. Y también fue director de una universidad, de una prepa. Fue director 3 años, ¿verdad? Casi 4 años de un CECITEC. De un CECITEC. Gracias a Luis, yo pude entrar al CECITEC de San Juan de los Lagos. Y pues bueno, ahí fue un golpe muy duro para mí entrar al CECITEC de los Lagos porque cuando nosotros íbamos a la prepa, cuando nosotros íbamos a la escuela, no sé si recuerden que antes la calificación más que nada se basaba en el examen. Ok. Si en el examen te iba mal, o sea, tronabas, güey. No más. O sea, no había parciales. No, antes, güey, cuando Sí. a nosotros nos tocó un sistema educativo, a ti, a Sí. mí. Eran 2 parciales y el final. Ajá, pero si no pasabas un parcial, güey, si te iba muy mal en un Todavía parcial. tenías chance. No, a lo que se refiere Checo es que cuando en aquellos años para aprobar la materia tenías que pasar el examen. Ah, sí, claro. Era Sí, simplemente el examen. La única forma Sí. que tenía el docente de evaluar al Tiene que alumno examen. era con un examen. Era la Sí. única forma de evaluar. Sí. Para ponerlo en porcentajes, yo creo que el examen valía como un 80% de la calificación, otro 10% eran las tareas y otro 10% eran las asistencias. Suponiendo que te lo tomara como y yo tuve un choque muy, muy fuerte porque yo venía de la universidad, de la Politécnica. En la Politécnica todavía se calificaba así, no tan sesgado como me tocó en la prepa, como me tocó en la universidad, de que no manches, el examen vale 80%, 90%, Ujú. pero sí me tocó el examen vale 60%, tus proyectos valen el 20% y tus tareas valen el restante, el otro 20%. Oye, ¿te tocó, o sea, el nivel educativo te tocó de que a fuerza de 7 para arriba, 8 para arriba o todavía no estaba eso? En la UPA sí, güey. Ok. En la UPA sí te piden, pero sin embargo en la prepa no me lo pedían. Ok. Pero en el CCT creo que sí, al menos en la clase que yo daba, que era programación, era de 8 para arriba. Ok. Entonces, todavía me salí terminé la universidad, y ahí todavía el examen valía un 60, un 70%. Llego, me dan trabajo ahí en el CCT, en San Juan, y a la hora de hacer mis apuntes, mis evaluaciones, me pasan documentos para ver cómo evaluarlos y todo. Resulta que entró el sistema educativo Constructivista. Ajá. ¿Qué quiere decir el sistema educativo constructivista? Que si tú eres una verga en matemáticas, pero vales madres para ciencias naturales, no te tenemos por qué reprobar, porque tu enfoque va hacia otro lado. Entonces tú puedes faltar a ciencias naturales siempre y cuando al final tú pases un examen y al final me compruebes que sí sabes de la materia. Es decir, hay casos de que el alumno te manda a la verga en el primer día y luego vienen los exámenes, pasa y lo pasas. Lo tienes que pasar Sí, pues porque sí, a te está fuerzas. demostrando que sabe. Entonces, yo llego, te traigo el sistema viejo y me dicen, no, güey, o sea, tienes que calificar participación. Tienes que calificar tareas. Tienes que calificar trabajo en equipo. Tienes que calificar exámenes. Tienes que calificar esfuerzo. Entonces ya tus porcentajes tienen que dividir. Se disminuyen. Se tienen que dividir entre todo eso. Ujú. Sí. Y me pasó en el CITEG que a muchos chavos les valió verga. O sea, como que ya sabían que estudiando un día antes pueden llegar, pasan el examen y como tienen participación y tienen examen y alguien le copiaron la Tienen tarea, esfuerzo.
pues los tenía que pasar. Pues sí. Hijos de- Bueno, aquí yo quiero abonarle, Checo. Hay que hacer un análisis histórico a corto plazo, a mediano plazo. Yo viví mi época de la prepa y la universidad a finales de los 90, principio de los 2000, y para mí el golpe fue pasar de la prepa a la carrera universitaria. En el Tecnológico de Aguascalientes la calificación mínima era un 7 Ujú. Ok. y aquí era un 6, entonces la exigencia Subió. es mucho más fuerte. Y Ujú. luego en la ingeniería, de 6 materias que teníamos en el día, 5 eran matemáticas, y las que no eran matemáticas eran físicas, o todo iba relacionado con los números. Sí. Entonces se vuelve algo muy muy pesado mentalmente, y más cuando estás chavo que andas en el relajo, ¿no? Sí. Pero Sí. volvemos volviendo al tema del sistema educativo en México. A mediados de los 90 fue la primera reforma educativa, por ahí del 92, 93, con Salinas de Gortari. Ellos adoptaron un sistema más al estilo francés. Antes era, pues, quien dio los fundamentos de la formación era el Vaticano. O sea, realmente Sí. todo el mundo tenía formación eclesiástica. Eran los que nos dictaban. Todas las universidades más viejas de Latinoamérica son de la iglesia, Sí, por claro. ejemplo. Sí. Entonces, Sí. quien dio los fundamentos para la educación formal era la iglesia. Entonces ellos nos pusieron el 6, los exámenes, etcétera. Ujú. Con la reforma de los 90 ampliaron a te dijeron, bueno, eres una riata en matemáticas, pero también tienes que aprender ciencias sociales, también Ajá. tienes que hacer civismo, etcétera. No era más integral, entre paréntesis, con un sistema más francés. Por ahí a los maestros los inundaron de ideas de Piaget y de Piaget, perdón, de Jean Piaget, y más ondas enfocadas a la psicología. Tronó en cierta forma, y a finales de los 2000, a los principios de los 2000, trataron de darle un enfoque diferente, sobre todo en las carreras técnicas, que es como por ejemplo CECITEC. Le dieron mucho poder a los trabajos. ¿Por qué? Porque era una carrera técnica. Entonces no podías tener puros 10 si no sabías usar un torno, por ejemplo, si eras electromecánico. Entonces por eso le dieron mayor peso al trabajo técnico, manual, que era lo que estaba formando la escuela. Pero también era 7 y era un poquito más exigente. Cuando vieron que todo el mundo empezó a tronar porque les exigían demasiados trabajos y demasiada calificación, lo hicieron más suave. Y volvemos a lo mismo. Ahora estamos viviendo con la generación de cristal, que dicen, bueno, a mí no me gustan matemáticas porque quiero ir a matemáticas. Y se volvió mucho más suave, perdió la rigidez. Pero yo siento que se empezaron a formar personas profesionistas que tienen muchas deficiencias en sus debilidades. Desde mi perspectiva como directivo, preferiría enfocarlos a que se esfuercen en las debilidades, para que la debilidad deje de ser una debilidad en el campo ya laboral. Y te metieron el rollo del emprendurismo, que tienes que tener un negocito, pero eso ya es más enfocado a los intereses de Fondo Monetario Internacional. Entonces, a final de cuentas, la educación en México viene siendo el reflejo de la maldita política y de los intereses de Fondo Monetario Internacional, de los partidos o de las personas que están en el gobierno en la actualidad, y pues se vuelve un reverendo desmadre. Sí, pues sí. Pues, mira, a mí me tocó, te voy a contar mi experiencia. Bueno, ya, me dicen tienes que estructurar tus clases, tienes que estructurar tus exámenes, tienes que estar dejando tareas, tienes que ponerlos en equipo, tú tienes que calificar la participación. Sea bueno el chavo o no, tienes que calificar la participación. Entonces, yo tenía dos grupos de creo que eran el primer semestre, o sea, no me acuerdo qué semestre entré, y de 80 alumnos, mixto, reprobé como 45 el primer parcial. ¿Por qué? Porque, no, güey, estuvo grueso ese pedo. Yo no sabía la magnitud, güey. ¿Qué pasa? Que muchos tuvieron 6, muchos tuvieron 7, pero no alcanzaron el 8, güey. Y ya sabían que con 8 se tiene que pasar. Ahora, mucho alumno entró ahí más que nada porque estaban dando una beca. Entonces, no les importaba. Creo que el CITEC te daba dos opciones: merca y computación, ¿o qué era? Te da dos opciones, merca y computación. Obviamente la que se llena primero es merca, y todo lo demás cae en computación, porque sí, o sea, sí es muy buena carrera y todo,
Pero por lo mismo de que es un poquito más difícil, no todo el mundo quiere entrar a computación, a programación, siendo que el programa está muy completo, te enseñan a hacer programas en Android. Les decía yo que era ser un ingeniero chiquito. Cuando sales de técnico en programación de CECITEC, el plan educativo te gradúa siendo un ingeniero chiquito, nada más te falta el título. De hecho, si estudias una ingeniería en programación o en sistemas computacionales, los primeros 4 semestres en la universidad prácticamente en la prepa. vas de vacaciones. Sí. Órale, Sí. está muy bien eso. No, está excelente, güey. O sea, Sí. y entonces yo repruebo a 80 personas y a mí me dio mucho coraje porque un día antes del examen nos pusimos a repasar el examen. O sea, yo les dije, van a venir estas preguntas, ¿cómo las van a contestar ustedes? Y aún así me reprobó más de la mitad No, man. en cada salón. Entrego mis boletas, ¿sabes qué? Aquí están. Y pues las ve el chavo que estaba en ese entonces encargado y me dice, Sergio, es que no podemos tener tanto reprobado. Y yo me encabroné y dije, oye, güey, pues ¿cómo no? Así Es está. que no se puede tener tanto reprobado. Y pues lo que tuve que hacer es que muchos 7 los subí a 8 y muchos 6 los tuve que subir a 8. Y nada más dejé reprobado como a 15. Entonces ya el próximo parcial ya me la tomé más a la ligera. Dije, bueno, ok, va. El sistema educativo va enfocado a esto. Ok. Estos chavos, si no le quieren echar ganas, por más de que yo les platique, por más de que yo les dé cátedras de cómo está la vida real, de cómo es en la universidad, quien lo va a entender, lo va a entender. Quien no, ni modo. Y sobre todo en San Juan, que los chavos son súper negociantes. O sea, ahí nacen con el negocio en las venas, pero cabroncísimo. Sí. Profe, súbame un punto y esto. Y profe. Y ya vienen con botellas. A y ya negociar. No, y realmente ellos no necesitan una carrera, ellos No. necesitan tiempo para estar trabajando en el negocio. Sí, Sí, pues sí, no, claro. no. Es ridículo, güey. Es que mis papás tienen una dulcería y pues aquí me mandan, pero en la dulcería saco, no sé, 15,000 pesos a la semana. No, pues no. Mira, yo te voy a platicar algo así rápido. Yo cuando empecé a dar clases, yo tenía 19 años. Regresé a la prepa donde yo estudié la prepa, en la UDG, aquí en La Chona. De hecho, excompañeros míos que estaban rezagados, yo me tocó darles clases en sus materias de recuperación. De hecho, hubo un chavo que le dije, tú no vengas, tú somos amigos, le dije, tú no vengas. Y me dice, ¿qué pasó? Digo, pues vas a pasar con 8. Sí. Para no tener conflictos aquí en el salón. Ujú. Y pues yo estaba muy chavo, yo aprendí sobre la marcha. Yo estaba en tercer semestre de la carrera, ya daba clases en la prepa. Y luego, pues es un conflicto bien cabrón que te vas a la universidad y te forman como profesionista, no te forman como docente. Ujú. Realmente aprendes muchas cosas, pero no aprendes a enseñar lo que aprendiste. Sí. Y ahí ese es otro paso muy, muy, muy cabrón. No cualquiera lo puede dar. Hay mucha gente que ni siquiera entiende cómo asimiló lo que aprendió en la escuela, o realmente hay gente que terminó una carrera universitaria y no entendió lo que vio en la carrera. Y aparte te plantan acá a dar clases de lo que se supone que sabes, No, pues no. te meten en un pedote. Entonces, a mí me pasó cuando entro a CECITEC como maestro, me tocaron un chingo de grupos de matemáticas y había alumnos que tenían mayor edad que yo, Ay, bastantes. cabrón. Sí. Entonces, porque era una prepa de nueva creación y había mucha gente rezagada que lo veía como una nueva opción y lo intentaban de nuevo, y había muchísima gente que era mayor de edad que yo. Y eso te generaba conflictos dentro y fuera de la escuela, porque además en el pueblo en el que vivimos es muy pequeño y todos nos conocíamos. Hace 20 años prácticamente conocías a todo mundo. Entonces había gente con la que habías tenido conflictos en la calle, Sí. o que eran tus amigos y en ese momento eran tus alumnos. No había como un respeto, ¿no? O sea, como una Sí, es como seriedad. ¿Cómo les llama la atención? ¿Cómo los... y cómo Sí. te explicas que el chavo de 19 ya es el profe. ¿Cómo le dices Sí, el no, profe en la calle? no hay seriedad. Sí, no, de hecho, si llegas, te sientas y llegan los chavos, nunca se dan cuenta que tú eres el profe, güey. No, por la edad que tienes. Por la Sí. edad, sí. Y de hecho yo la estrategia que generé, siempre he tenido barba, pero fue cuando me empecé a dejar la barba completa, Ujú. para verme un poco más grande Sí. y dar un poco de imagen de autoridad. Ujú. ¿Qué pasa cuando yo entro a quinto semestre en la carrera? Es uno de los semestres más complicados. Me pasó lo que a Checo. En el primer parcial, acá tenía 4 o 5 grupos de matemáticas, todos reprobados. Y yo en la carrera, de 6 materias que llevaba en la tarde, tenía 5 reprobadas. Entonces es un choque bien, bien complicado. Tuve que organizarme de tal manera que el sábado me dedicaba a preparar actividades de clase,
preparar todo lo que tenía que tener listo para la clase. Todo el sábado me la pasaba todo el día trabajando en eso, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Prácticamente no salí ese semestre de la casa. Y entre semana iba y daba mis clases en la mañana, en la tarde me trasladaba a Aguascalientes, llegaba de Aguascalientes y me dedicaba a hacer tareas de 10 de la noche a 2 de la mañana para poder no reprobar. De hecho, fue uno de mis mejores semestres en el promedio, pero el primer parcial lo troné completo, como maestro y como alumno. Y estaba complicado. De hecho, había quien me decía, no sales, no tienes novia, no te da tiempo de nada. Cuando eres maestro no te da tiempo de nada. Y si tienes otra cosa que hacer, la terminas dejando. De hecho, cuando entré de director, me dijo un amigo que conocí en la Ciudad de México, en una reunión de directores de todo el país, me dijo, si tienen esposa, novia, hablen con ella, porque si no se ponen las pilas, en 6 meses los va a dejar. Le dije, no se preocupe, yo ya estoy divorciado. Dije, tú ya estás del otro lado, me dijo. No, pues sí, no te da vida para más. Para más. Y luego, ¿qué pasa? Cuando tienes la formación de ingeniero, de licenciado y te vienes a dar clases, pues tienes muchas carencias en el manejo de grupo, en el armado de clases, en tu estructura de trabajo, tienes muchas carencias. ¿Qué hice yo? Estudié una licenciatura en línea de educación. Entonces yo soy ingeniero y licenciado en educación. Okay. Y luego de ahí brinqué a la maestría en educación. Ya cuando vas a la maestría en educación, aprendes a ser un poco más pragmático. No puedes cerrarte a no vino, no sabe, no está aquí todos los días a tiempo. Tienes que aprender a entender el contexto. Por ejemplo, en San Juan, que era la misma escuela nada más con diferentes maestros, administrativamente era la misma escuela. El asunto es que la gente en San Juan se dedica al comercio. La semana que va más gente a San Juan, los alumnos no van a clases porque van a trabajar. Claro. Sí. Eso les ayuda para todo el año. Y tú no puedes como maestro o como directivo decirles, si faltas esa semana, estás reprobado o estás expulsado. No puedes, tienes que adaptarte a ellos. Sí, claro. Lo que hicimos como directivo, dije, bueno, Mejor vamos a darles la semana y vamos a generar otro tipo de actividades con los docentes para que los docentes cubran horarios y planear lo que sigue después de esa semana. Porque aparte llegaban cargados mental y emocionalmente de estrés. Entonces la siguiente semana teníamos que generar una semana cultural, actividades recreativas para que se reincorporaran a las actividades escolares. Entonces a eso me refiero con el ser pragmático. Tienes que entender el entorno. Y por ejemplo acá en Encarnación, la bronca es que vienen sin lana. Entonces, por ejemplo, había un chavo que llegaba al turno de la tarde, entraba a las 2 y el prefecto a las 2:15 ya no lo dejaba entrar, pero el chavo venía de un trabajo y si no se podía salir temprano del trabajo porque lo corrían. Y qué mal pedo. Y acá en la escuela a las 2:15 ya no lo querían dejar entrar porque ya estaba violando el reglamento. Entonces, hablé con el prefecto y le dije, poco flexible. A eso me refería con el pragmatismo, ¿no? Entender el contexto. A ver, si tú no lo dejas entrar, él va a dejar de venir a la escuela. Entonces no lo puedes decir no entres porque viene de la chamba. Y a veces no traía el uniforme completo porque también tenía que cargar el uniforme del trabajo. Entonces, cuando vas entendiendo ese tipo de cosas, ese contexto, ser un poco más flexible. Ser un poco más flexible, dices, bueno, a mí me tocó la fortuna de que no tuve esa bronca, que no tenía que andar a la carrera chambeando, y si no llegaba a tiempo, no me regresaban o eran muy, muy, muy estrictos con ese tipo de cosas. Entonces, la flexibilidad se adapta al entorno. Y cuando trabajas ya en la maestría, los temas del entendimiento del contexto de cada quien, hay una broncota ahí a nivel nacional porque no puedes darle la misma clase a un alumno de Oaxaca con uno de Tijuana. Uh-huh. Tienen un contexto y un entorno social muy, muy diferente, complicado. Sí. Y aquí la bronca es cómo estandarizas el proceso educativo y cómo lo evalúas. Sí. Lo tienes que casi personalizar, ¿no? Hay una forma, y se inventaron un sistema, el Sistema Nacional de Bachillerato se inventaron un sistema de estandarizar, por ejemplo, dar matemáticas. Uh-huh. Hay parámetros que puedes evaluar aunque estés en Oaxaca o estés en Tijuana. Y si estandarizas eso, puedes mejorar. Ya estandarizando el proceso, puedes evaluar y proponer mejoras. Pero el sistema de creencias, el cómo vives, qué comes, qué no comes, pues te da un montón de variables que no puedes controlar. Pues influye en todo eso. Fíjate que ahorita que estoy haciendo ser pragmático, en aquel entonces el CECITEC era nuevo. Y por lo tanto, como era nuevo, para los chavos es la última opción de prepa a escoger.
porque todavía el CITEC no tenía renombre en San Juan. Apenas estábamos empezando, creo que tenía como un año, ¿no? Un año. Y fíjate, fíjate la diferencia de San Están Juan a la, viejos los pastores. sí, de San Juan a La Chona son menos de 40 kilómetros de distancia. Sí. Y en Encarnación, Cecitec es la primera opción. Ajá. Y en San Juan es la última. O sea, Es que en San Juan ya hay- ya- media hora de distancia, ¿no? es que en San Juan hay prepas establecidas ya, güey. Mm. Entonces llega el Tienes CITEC, mucho peso. llega el CITEC, es como aquí, Mucha tradición. ¿cuál fue la última que llegó? ¿La UDG? No, llegó No. primero UDG que Cecitec. Sí. Ok, ¿cuál fue la última que llegó? ¿El CEBETA? No, No, el es Cicitec. Cecitec. Esa fue la última Sí. prepa. El problema es, mira, la primera fue el Ángel Anguiano. Ujú. Ajá. Es sistema general. Y Sí. luego llegó el CEBETA, que fue la primer bachillerato tecnológico. El problema es que nada más tienen 2 carreras. Tecnológico es técnico agropecuario, que todos creemos que es enfocado únicamente a la gente que vive del rancho, pero no, es la carrera técnica previa a la veterinaria. Para veterinaria. Ok. Pero la falta de información nos genera que no queramos entrar ahí con ellos. Ok. Y luego La UDG, ¿no? la UDG, que yo soy exalumno de Sí. UDG, y al final llegó Cecitec. Cecitec. El problema de Cebeta, por Cecitec. ejemplo, es que es un aula externa del Cebeta de Yagualica, Jalisco. Entonces, no hay mobiliario, no hay computadoras, no hay maestros de planta, pues nadie entraba al Cebeta. ¿Qué pasó con Cecitec? Llega este plantel sede, lo equipan, tiene un terrenote, tiene cancha de fútbol, Sí. tiene No, laboratorios eso sí. de cómputo y tiene Maestros bien, todo. maestros bien, tiene carreras técnicas, todo el mundo en La Chona se quiso ir a Cecitec porque queríamos ser técnicos en electromecánica, técnicos Sí. en computación, etcétera, ¿no? Y luego abrieron la carrera que era la punta de lanza de Cecitec en La Chona, que era diseño de patrones industriales. Sí, como Era una- había aquí por las empresas. por las empresas de diseño de ropa. Entonces, Sí. todo el mundo quiso entrar a esa carrera y se volvió la opción número 1 en La Chona. Pero San Juan es una aula externa y es la segunda opción. Le pasó lo que al Cebeta en La Chona, le pasó a Cecitec en San Juan. Órale. Sí. Entonces, es la última opción, güey. O sea, no te va a caer lo mejorcito de San O sea Juan. que... Te va a caer Sí, sí, sí. los rechazados De todas las demás. de todas las demás. Sí. Entonces, te va a caer gente en situación de calle, gente que es pandillera, güey, chavos de 15 años que ya llegan todos Iba a llenos decir de... una mamada, pero bueno. Drogas. No, pues Como, dila, güey. es como la federal en la mañana y en la O tarde, hasta- ¿verdad? No, sí. Es como En los la turnos mañana más de- o menos y en la tarde puro sí. pinche malandro. Sí, sí. De hecho, yo fui docente durante un año en la secundaria federal y en la mañana y en la tarde parecen 2 escuelas totalmente Sí, diferentes. claro, Sí. pues No, claro. no manches. Entonces, ahí te cae todo, güey. Situación de calle, situación de pandilleros, niñas que fueron violadas, Violencias güey. intrafamiliares. Violencia, pero Mamás solteras. mamás solteras, prostitución, Imagínate ya mamás solteras. así, mamás ¿no? que llegan todavía embarazadas, güey. No mames. Sí. Sí, me tocó una chava que se Tírelo, alivió. lo hago a otro. No, te creas. Entonces, Que decía- Sí. tienes que tener tú el cosa que yo no sabía, güey, porque de pronto estaba dando clases y una chavita se ponía a llorar, güey. Y yo así, ¿de qué onda? Y ella me decía, no, es que sus papás se acaban de matar en un accidente y que todavía, entonces, tú todavía no sabes, bueno, yo no sabía cómo controlar eso porque yo no soy pedagogo, güey, yo soy ingeniero, güey. Yo me muevo con números y Tú hiciste cálculos, sí. yo me muevo, Y órale. con números y a ver, Lo siento. En es lo 2 más meses que- va a estar bien. Si eras Sí, 3, güey. ya nomás. Mira, según mis cálculos, en 2 meses ya va a estar bien. y en media hora se le va a pasar ahorita el coraje. Entonces, Oye, y güey, luego si es ingeniero millennial, déjale, mando un mensaje de que lo siento mucho. no, sí, le voy a ver en el grupo de Un Facebook, le voy a correo. mandar un... Entonces, para mí sí fue un choque muy cabrón, güey, porque conforme los fui conociendo, güey, te van contando la historia de sus vidas, güey. O sea, no te quieres enterar, güey, pero los chavos, Sí, te los chavos vuelves como sensible. los chavos como te ven chavo. Y como yo llegaba de tenis, güey, mis playeras de Marvel y así, güey. Yo no llegaba de traje como los demás profesores. Llegan y Te ven con confianza. Ajá, y te empiezan a platicar, güey. Entonces, me llegaban y platicaban de que ya habían embarazado a la novia, güey. Me Te llegaban y echabas todo el platicaban, chisme. me platicaban todo, güey. Entonces, aparte de que yo traía en la cabeza, güey, estarlos calificando, estar preparando las clases, ya tenía la historia de todos, güey. Me sabía la historia de todos, de que le Acá, mataron un la hermano. repruebo, no, pero es que su vida está bien cabrona ahorita. Mejor no, la repruebo. lo que pasa es que No, es un decir, es un lo que decir. pasa es que la educación que tenemos en la casa, el proveedor, generalmente es el papá, ahora es más común la mamá, es la referencia de autoridad y de respeto, ¿no? Entonces Sí. tu papá, tu mamá son la imagen de autoridad. Sí, claro. Cuando brincas de la casa a la calle, a la escuela, Sí. la primera imagen de autoridad después de tus papás son los maestros, Sí, los el director. maestros, claro. Entonces tú vas
y le das toda tu confianza a la primera imagen de autoridad. Sí, claro. Entonces, cuando tú eres la imagen de autoridad, el profe, les decía yo aquí en la Chona, por ser un pueblo pequeño, yo desde los 19 años soy el profe. O ahora hasta la fecha que tengo 5 años que ya no soy director, soy el dire. Entonces, no puedes decir, ya salí de trabajar y ya no soy el profe. No, es una etiqueta que vas a cargar en la escuela siempre, y donde encuentres a esos chavos vas a ser el profe, y si le ayudaste, con mayor razón vas a seguir siendo el profe. Entonces tú eres la imagen de autoridad. Qué y tú gran eres, tarea para ustedes. está complicado, no es nada fácil, ¿eh? No. No. Y entonces, güey, dices, sí me estoy pasando de lanza con la tarea, güey. O sea, estos chavos tienen sus pedos en su casa, tienen más profesores, tienen clases como química, como física, clases que a mí también se me hicieron pesados en su momento, porque yo también tuve profesores muy, muy cabrones en física. Tuve profesor Efraín, Chacho también me dio clases de electricidad, y en la universidad pues todavía peor, me tocaron los profesores estrellas, los que te decían que nada más pasaban 5. Entonces yo ya traía también ese cassette, güey, de que pues tampoco tengo que matar a un güey de dándole clases, güey, o sea. Sí, no. Entonces lo que hice fue separar 2 grupos. En cada uno de los, yo tenía 2 grupos. Entonces lo que hice fue, a ver, chavos, los que vienen aquí por la beca, los que no les interesa la programación, los que de plano no, ya sienten que no van a pasar, váyanse a esa esquinita, hagan lo que quieran, hagan su desmadre. Pero déjenme los chavos que sí quieren estudiar, déjenmelos adelante, y mi clase va a ser para ellos. Y les prometo que los paso, van a pasar. Que ya lo que les pase después, yo soy el primer filtro. Si conmigo no agarran la onda, en el segundo filtro, que es su profesor, una materia más arriba que yo, que es una materia más difícil, van a tronar como jotes. Sí, claro. Te voy a platicar algo que me pasó, ya no me acordaba, pero ahorita que lo comentaste me vino a la mente. Cuando empecé a dar clases en la prepa, yo tenía 19 años y tenía alumnos de 18. Y había 2 chavos, 3, que cada que llegaba a ese salón me empezaban a hacer un desmadre, y les daba matemáticas y física, y eran las últimas horas del día, de la mañana. Entonces terminaba esa materia y se iban, entonces ya estaban cansados de todo el día. Sí. Y aparte que son materias que usualmente no les gustan porque no se las hemos sabido vender desde chicos. Sí. Y tengo un amigo, el Rimberto, el gato. Yo lo conocía de toda la vida y él estaba estudiando pedagogía, y fui y le dije, oye, Rin, aconséjame, hay 3 chavos, así ya sale, platiqué el contexto, y que, mira, agárralos, sácalos del salón, diles que les vas a poner una chinga acá afuera, y luego ya se van a alinear. Yo le hice caso. Salí, y pues yo siempre fui muy broncudo. Casi de tu edad. Era muy entrón en el fútbol y en el básquet. Siempre me gustaron los deportes y siempre fui muy entrón. Le hice caso. Llegué, empezaron con su desmadre, los saqué y les dije, aquí afuera los espero ahorita. Y los saqué del salón, y afuera del salón les dije, a ver, hijos de su chingada madre, aquí soy el maestro, allá afuera somos iguales. Y ahorita los espero. Voy a dar la clase en 20 minutos. Los espero aquí en la calle, y de uno por uno. Nomás no se me amontonen, ni para los 3 traigo. Y les voy a partir su madre a los 3. Se fueron. Yo di mi clase bien a gusto. Los de que estaban en el salón. Saliste y ahí estaban los... No, seguramente. Los 3 combates. Ahí te va el desenlace. Los que estaban en clase seguramente me escucharon y estuvieron bien tranquilos. Y yo salgo, y ya cuando iba para afuera de la escuela me quedé, ¡ta madre! ¿Y ahora qué voy a hacer? Y salí, y hasta eso me tocó suerte que los chavos reflexionaron, me pidieron una disculpa, y nos hicimos cuates. Y ya me fui, y yo bien contento porque había funcionado lo que me había aconsejado mi amigo, el que estaba estudiando pedagogía, cabrón. Hijo de la... Pinche gato. Te la hizo. Me la hizo el hijo de la chica. Y ya cuando me lo encontré me dijo, oye, ¿qué pasó? No, pues así como me dijiste, les dije que les iba a partir su madre. Te animaste, güey, era broma, güey. No te madrearon. Él se imaginó lo de los vatos que me habían partido. Dije, cabrón. Pero me funcionó. No lo volví a usar, pero... De todos modos, yo pensé que ibas a decir. No, yo siempre lo uso ya de... No, jamás lo volví a usar. Por lo que me dijo. Eso dicen. Te chamaqueó. Me chamaqueó. Sí. Y en una de esas me hubieran puesto una madrina. No manches, imagínate que te habían esperado los 3. No, y los 3 chavos trabajaban en los ranchos, estaban fuertes, estaban altos, y pues 3 contra 1. Sí, no. Puro ordeña. Yo no me hubiera animado acá en San Juan, güey. No, pues no. Y menos siendo tu ciudad, no sabes ni qué pedo. No, güey, son pinches chavitos que están todos tatuados. No, déjate platico otra. Hay un maestro, no sé si te acuerdas de Flavio, uno que es doctor. Sí, Flavio, sí. Había unos chavos, no sé si todavía estabas. Se puso muy de moda en San Juan hace unos 7, 8 años
De hecho, había el MMA y Ujú. Sí. empezaron había luchadores profesionales y semiprofesionales en San Juan. Ándese, pero- Y varios de los chavos, porque tenían situación de calle, y había uno que había sido hasta violado y no sé qué rollo, me platicó la mamá, los metió al gimnasio y eran profesionales y unos semiprofesionales, eran como 5 o 6 hermanos. No manches. Este maestro les daba química, es doctor. Y uno de los chavos, no sé qué pasó en el salón, le quebró la nariz de un golpe. Pues el chavo estaba entrenado. Sí, Y, pues sí. de Un hecho, arma blanca. el chavo se hizo cargo de los gastos de la cirugía y no sé qué le Es tuvieron. que se dice que alguien que está entrenado es un arma blanca. Lo toman como arma blanca. Ahí lo que hicimos, me tocó mediar a mí la situación. Lo dimos de baja, los papás fueron y firmaron la baja, se hicieron cargo de los gastos del doctor y le pidieron una disculpa Sí, pública. claro. Y suspendimos clases 2 días por ese incidente y yo hablé con los maestros y con la experiencia que ya tenía en ese momento, con la preparación de la ingeniería más la maestría y todo este rollo, yo abrí la reunión con los maestros, estaban muy enojados y querían hacer huelga para no abrir porque se sentían Sí, pues Agredidos, de que, sí. ajá, de que Vulnerables. podía pasar a ellos también. Ujú. se sintieron vulnerables y les dije, yo con lo que abrí la reunión fue, ¿qué tuve que hacer yo como maestro? Porque yo soy maestro. ¿Qué tuve que hacer yo como maestro para que un alumno que me ve como figura de autoridad se Me atreva rompiera a quebrarme la nariz? Sí. Y eso te hace reflexionar, ¿qué estoy Sí, haciendo claro. mal como maestro? Sí estuvo malo del chavo, pero también como maestro tienes que ¿Qué reflexionar. pasó? Porque es bien fácil Sí. perder los límites y hacer abusos de autoridad como maestro. ¿Cuántas veces no hemos sabido de maestros que se aprovechan de las chavitas, no? Sí, no, sí. Sí. Hasta con insultos o cosas así, muchas veces los maestros tienden a hacer insultos y son morros dañados y los chingas así. Fíjate, Sí, está cañón. me tocó una en Cecitec también. Yo pensaba de que te ven roto la nariz. Güey, también, sí. o sea, estuvo... También golpeaste a alguien. Reprobé una chava, güey. Reprobé una chava ya el último semestre. No pasó. Por más que me rogó y por más que me dijo, no la pasé y no la pasé. Nunca se presentaba a clases. Nunca me ponía atención. Era de la bolita que no me hacían caso. Entonces la reprobé. Y fue y me dijo y yo no la pasé. Entonces como antes de salir de CITEC yo ya había agarrado el trabajo para irme a Japón. Yo cerré todos mis business, mis negocios con el CITEC. Ujú. Dejé todo, dejé boletas, dejé todo bien. Y yo ya no había oportunidad de que me buscaran para correcciones o para esto, para aquello. Pero todo lo cerré bien. Sí, todas tus conexiones. Sí, las- o sea las se acabó el semestre. Seguí yendo unos días porque había extraordinarios, había cursos. Y la chava me reprobó, o sea, definitivamente reprobó. A pesar de que hice la misma que en los cursos antes del examen del extraordinario, les di una guía y les di yo clases porque le estaba dando clases, íbamos a darle clases. Y aún así reprobó. Tú dices, güey, o sea, Fíjate cómo con guías todavía. No, es que No, mames. de hecho Qué hubo un tiempo pedo. antes de que yo fuera director aquí en Cecitec, se inventaron una charra que lo más difícil del Cecitec era cruzar la carretera. Ah, sí. sí, güey, es que se los dabas en platos, sí, güey. Entonces ya después, No, mames. ya después no me buscó la chava, me buscó el novio de la chava, güey. Y te Y quería era un reventar. cholo, güey, era un cholo tatuado. Por eso tengo aquí en mi cabeza el tatuaje, güey. Porque el vato venía todo tatuado, güey. Era un chaca, güey. Shit. Me dijo, oiga, profe, pues tiene que pasar mi novia está así, pues tiene que pasarla. Y le dije, no, sí, no te preocupes. Yo ahorita veo cómo le puedo hacer. No la pasé, güey. Político, checo, luego. Dije, ya me voy. Dije, ya me voy. Hay que No lo la, pase el no la otro. pasé. Güey, al día de hoy, cuando voy a San Juan, sí me da miedo, güey. Neta me da Dices, miedo, me está güey. esperando todavía. Pues nomás, Oye, te tengo una solución. Píntate Nomás- el cabello. nomás y me estoy déjate cuidando, más nomás estoy la cuidando barba. de no ver al chavo, güey. Déjate porque- platico una situación bien No cabrona que manches. pasó en un Cecitec en Guadalajara. Hay 26, bueno, ya son 28 planteles en todo el estado. Hay uno que está en Tonalá, pegado a la iglesia de la Luz del Mundo. Y pues ahí es el populacho en Guadalajara. Hay gente muy humilde, hay muchas carencias, no hay trabajo, hay delincuencia. Y el plantel ese estaba bien pesado, el ambiente. El director en aquellos años, Ahí está muy feo, güey. gran amigo mío, Luis Michel, dice que un día llegó una muchacha embarazada, ya se le notaba a la chava el embarazo,
y llega con el papá. Los atendió, pásense en su escritorio y dice que el papá, quiero hablar con usted. Sí, siéntese, tome asiento. Antes de sentarse sacó una pistola, cortó cartucho y lo puso así en el escritorio. Ay, güey. Y este güey dice, yo me cagué, dice. Pues sí, Pues ¿tú crees obvio. que no? Y que le dijo a sus órdenes, ya sabe cómo le habrá salido la voz al Luis. A sus órdenes. Perdón, a sus órdenes. Y le dice, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, pues mire, aquí mi hija, como usted puede ver, está embarazada. ¿Quién fue? No, te creo. Usted me va a decir ahorita de sus compañeros quién es el papá. Sí. Y pues este güey, como queriéndose sacar la bronca, le habló a la psicóloga de la escuela, a los prefectos, pues así como que... Sí, apoyo. Nomás trae 6 balas, hay que ser 8. Sí, yo me escondo tras de ellos, ¿verdad? Y la psicóloga ya, pues con un poquito más de manejo le dice, mija, pues es que tú eres la que nos puede decir quién es el papá. O sea, pues nosotros cómo sabemos quién es el papá. No. Y dice la niña, es que no sé quién es. Y Se metió con la psicóloga le dice, pues pueden ser 2 o 3 opciones, hacemos una prueba de embarazo. La prueba de embarazo valía en aquellos años 6,000, 7,000 pesos la prueba. Y dice, pues si son 2 o 3, como quiera, pues hacemos aquí un evento en la escuela y pagamos las 3 o 4 pruebas de embarazo. Festival de la prueba de embarazo. Para su tanita. No mames, tenía 28 compañeros y todos se la habían echado. No, Ay, man. papá. Y cuando le hicieron la cuenta al papá, dice, no, pues son 28 por 7,000 pesos. El papá agarró la pistola, la arregló para Se dio un balazo. llevársela. La arregló para llevársela, se la guardó y le dijo, mija, eso lo arreglamos tú y yo en la casa. Chingues. Y cuando me platicó, le dije, me decía tocayo, cuando me platicó, dice, tocayo, me cagué y le dije, imagínate la niña. Güey. No, ya valió mal. Pero eran los 27 compañeros podrían ser los papás del niño. No, man. Como no Es tuve que, güey, compañeras. Pinches casos, güey. ¿Cómo no estuve en esa, Es en que esa escuela? Fíjate que también En ese salón. por ese lado está cabrón, porque si llega un chavo, güey. Me acuerdo que llegó un chavo y me dijo, oiga, profe, pues es que voy a empezar a tener relaciones con mi novia. ¿Cómo le hago? Y que yo, güey, pues no mames, o sea, que me viste cara, güey. Es que esa es la De bronca, Kama ¿no? Sutra, qué chingada. Entonces le dije, mira, güey. Le dije, mira, espérate. Le dije, ¿ya compraste condones? No, es que me da pena. Le dije, espérate a mañana, güey. Ahorita no la toques nada, güey. Y pues compré un paquete de condones y se lo di, güey. Le dije, mira, cabrón, de ahora en adelante, Preferible. esto, güey, mínimo una vez a la semana. No cojas caliente, güey. Enséñate a usar la mano. Le dije, güey, no. Ve a tu compañera tal, ve a tu compañero tal. Se van a perder el semestre porque se van a aliviar. Dije, aquí está una prueba de cómo está el pedo. Ahí te van unos condones, güey. Y si te da vergüenza, yo te los compro, güey. Nomás ten la confianza de venir a decirme. Ay, sí se da Porque era un chingo, chavo güey. muy inteligente, güey. Era de los más inteligentes del salón. A mí por andar resolviendo ese tipo de cosas me metí en una bronca con mi mamá y con mis hermanas. Se casa una prima en Cancún y yo me voy a Cancún. Y mi mamá me dice, voy a ir a la casa a arreglarte unas cosas. Y ahí está la llave. Y mi mamá tenía llave de mi casa. Y había una pareja de niños que tenían la bronca de que no le bajaba la regla a la novia. Chingo. Y iban conmigo y chillaban y pues yo no hallaba, nadie, no querían que nadie más supiera, ni la psicóloga de la escuela, nadie. Nomás tú. Nada más ellos dos y yo sabíamos que a la niña no le bajaba la regla. Y yo pensando dije, puta, pues fui Luis bien preocupado, no pudo ni dormir ese día. No, neta que no. Fui y compré una prueba de embarazo, güey. Y eso que estás en la farmacia y dices, puta, yo nunca necesité una prueba de No, embarazo. sí. güey. ¿Será mía? Chinga, Ah, pues no. ni es mío, ¿por qué me preocupo yo? Y yo en la farmacia neta no sabía qué comprar, güey. Y le dije a la muchacha, pues ayúdeme. Y es pues no, cabrón, pones tu cara ahí de. A mí no me vagan. No te la creyó ni para ni madres, Y güey. Ya se lo sabe todo usted. no, llegué a la escuela y pues yo muy discretamente traía mi prueba de embarazo en la mochila de la laptop. Llegué y busqué a los chavos y ay no, pues ya no se necesita, Ya le bajó. ya nos salvamos. Dije, bueno, y yo traje la prueba de embarazo varios días en la mochila. Cuando me preparo para ir a la boda de mi prima a Cancún, vacío la mochila y la prueba. yo vivo solo, a mí se me hizo bien fácil poner la prueba de embarazo ahí en la cocina.
Y el día que mi mamá vaya... En la cocina. O sea, en el primer lugar, en el horno que se vea cocinando. En el desayunador, que ¿Dónde está el azúcar? A un lado de la prueba de embarazo. La ketchup hablado. Pero Junto a no, las servilletas en el horno. como nunca tuve ese problema, ni siquiera me pasó por la mente. Vivo solo, no, Sí, 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 ¿cómo Sí, lo cuando guardo? vives solo, pues. ¿Para qué la guardo? ¿Para qué la escondo? ¿Para qué la pongo? no. No. Y una prueba de embarazo, estarás de acuerdo que en mi casa no debería tener un lugar específico. No, pues No. Entonces, pues la dejé en el primer lugar que se me ocurrió. Para cuando regreso del fin de semana en la boda en Cancún, mis tías ya sabían que probablemente yo tenía una novia embarazada. Verga. Y dije, ¿cómo? Sí, pues tus hermanas son las que nos platicaron. Y le junté a mis hermanas y les dije, a ver, Pues, ¿qué pasó? ¿por qué inventaron ese chisme? ¿Cuál es el pedo? Y no, es que mi mamá está bien preocupada porque vio que tienes una prueba de embarazo en tu casa. No, yo bien encabronado fui con mi mamá y lo primero que le dije, a ver, ¿tú qué tienes que andar esculcando mis cosas? Y la otra, Dijo, no te esculqué, pues ahí estaba. ahí estaba arriba la del vista, horno. que estaba junto al micro. Me hice Me iba a hacer unas palomitas. Ahí estaba. Oye, estaba junto a las galletas en el café y sí me molesté con mi mamá y ya le expliqué qué había pasado y le dije, mamá, el día que te encuentres algo raro aquí en la casa, mejor Dime a mí. pregúntame. Le dijo, aparte, en esa época yo ya tenía 34 años, le dije, a ver, si a esta edad tengo una novia y está embarazada, yo creo que me Ya. puedo hacer cargo de la situación, Sí. ¿no? Y no tienes por qué andarme haciendo chismes. Sí. Fíjate que, güey, yo no sé si no me di cuenta cuando yo estaba en la prepa, güey, pero tienes literal conejos, güey, de estudiantes, güey. O sea, nada Sí, más sí. están pensando en coger, güey. Pues es que así Güey, éramos en esa época. No, No, güey. ¿Cómo No, nos daba O más sea, penita, güey. O sea, sí Ah. pensaba en coger, güey, pero no cogía no. literalmente en el pinche Ah, salón no. en el... Que ahora es más descarado el pedo, sí. ubicas, Sí, sí. ubicas la lagunita. Los Sí. chavos en cuestión de la prueba de embarazo estaban cogiendo en la lagunita. No manches, a un ladito. Güey, acá en el CICITEC de San Juan cerraron con candado el cuarto donde guardan las escobas, güey. Porque no se los habían hallado como 10 veces, güey, a 10 diferentes alumnos, güey. Pero Con la digo, maestra, está güey. más cabrón. con la maestra. No, man. Güey. De pronto una chava me decía, oiga, profe, me siento mal, ¿me puedo salir 20 minutos más temprano? Sí, váyase. Y luego ya me llegaban las otras chavas, no, es que ya se va a terrenear. Güey, yo no entendía todavía el concepto De de terrenear. terrenear, güey. Es que ya en San Juan tiene una cultura muy grande de motocicletas, güey. Todos nacen con una moto, güey. Ya eres bebé y tienes tu moto ya. Sí, Entonces iban en las motos a los cerritos, güey, pues a coger, güey. sí, pues sí. Entonces esta chava me pedía permiso siempre más temprano porque el novio ya había salido y pues iban a coger. Entonces dices, güey, No, sí. yo no lo hacía, Sí, güey, sí, no. no. Mira, esta Nosotros en onda nuestro tiempo, yo pienso que está muy sexualizada la sociedad por las redes sociales, por la Así es. televisión, y está como que ven, lo han hecho ver tan normal que los chavos de 12, 13, 14 ya quieren empezar a ver qué se siente porque ya lo Y vieron en no la quieren, tele. lo empiezan, o sea. Ya lo hacen porque Sí, sí, el cierto. problema en la educación yo lo veía como un problema y se lo decía a los papás y se lo hacía tratar de ver a los muchachos. Por ejemplo, hay una teoría en filosofía, no puedes, si nunca has comido una manzana, no puedes desear comerte una manzana. Entonces, Ajá. si entre más temprano empieces con ese tema, pues más te vas a enganchar en ese tema, ¿no? Como que te gana. Y entre más lo aplaces, pues vas a tener un poco más el control. Pero Sí. es un tema que la educación ha perdido el enfoque en esa situación. Luego sí es cierto. Mira, fíjate que, no sé, güey, a mí se me hizo de muy mal gusto. Ahí mismo en el CITEC invitaron a estas personas de gobierno que se encargan de dar las pláticas de sexualidad, que son los de Conacida, güey. Como SIDA, Ajá, como SIDA. Consejo Municipal del SIDA. Güey, les estaban enseñando a poner un condón con la boca, güey. ¿Quién era el encargado? No me acuerdo quién era el encargado, güey, pero agarraron un consolador y una chava se puso el condón y pues le puso el condón ¿Sabes- con la... sabes? No un consolador, un plátano, güey. No, hasta lo pueden hacer con la boca, güey. A la Mira, yo no chingada. tengo nada con, ¿Cuál es su número? yo A no ver, te- enséñalos conmigo. yo no tengo ningún problema con la comunidad LGTB y más, pero yo pienso que ellos son ese impulso de verlos como algo normal le ha dado a la sexualidad la apertura que tenemos ahora. Ujú, Y sí. casi siempre quien está en Comusida, quien da las pláticas de sexualidad es alguien de esa comunidad y lo quieren hacer ver tan normal o tan bien
que no les importa enseñar ese tipo de cosas. Ya no es sexualidad sana, ya es morbo. Y perdemos el contexto. Igual, puede ser cualquier persona en cualquier materia impartiendo un curso. Cuando le das una tonalidad enfocada a lo que tú crees, a lo que tú piensas, lo distorsionas y, por ejemplo, en sexualidad se vuelve morbo. Y una cosa es que te digan cómo se utiliza correctamente un condón, y cuando ya lo brincas al siguiente nivel de morbosidad. Sí, no, güey. Pues, Güey, y pues obviamente no les vas a enseñar porque ya lo saben, güey. No, o sea, no saben exactamente cómo ponerlo con la boca, pero ya saben, ya tienen una idea de lo que es sexo porque, güey, tenemos el celular y estos chavitos de prepa de 15 años, Eso te iba a decir. Ya. o sea, ya tienen acceso a O sea, todas las Hubes y ahí- Xvideos y... Ahí el enfoque del curso es, como por ejemplo ahora lo hacen en Estados Unidos, a las niñas de 15 años les dan un bebé robótico. Ujú, sí, Para, que lo cuiden. para que vean las consecuencias. O sea, la parte bonita son los 5, 15, 20 minutos del sexo. ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son las consecuencias? Los valores que tendemos que fomentar son esos. Asume las consecuencias de las decisiones y de los actos que tú decidiste hacer. Pero- Eso es lo que te deben de dar en esos cursos. Pero, por ejemplo, en una carrera técnica, güey, en un CCT, aquel que se metió en programación, ¿en dónde le metes esa materia, güey? No. 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 O sea, no. O sea, nosotros decimos, es que ya casi son adultos, o sea, ya no es nuestra responsabilidad. Cuando siento que es cuando más debes de decirles cómo están las cosas afuera, güey. Porque afuera, fíjate, yo me daba cuenta, güey, mis dos salones estaban juntos. Y me daba cuenta que cuando yo daba clases, el salón de un lado siempre estaba bien callado, güey. Y yo, bueno, ¿cómo chingados están tan callados si son un puto desmadre, güey? Me asomé. ¿Y qué pasa, güey? Que el profesor, con su cuaderno, dictándoles toda la clase, dictándoles. Y no aprende nada. No aprenden nada, güey. Mira, en el programa educativo de las áreas técnicas de CECITEG, también está involucrado algo de humanidades y hay un psicólogo y hay una serie de materias que son, hay un programa a nivel nacional que se llama Constrúyete y les decía, son 4 áreas, es conócete, relaciónate, terminan con la T, pero son estrategias para que le enseñas a todos los muchachos para que se relacionen socialmente. El primer semestre es conócete. Un psicólogo les explica a conocer su cuerpo, qué está bien, qué se siente bien, cómo relacionarte. Primero tienes que conocer tu cuerpo. Sí. Y luego tienes que relacionarte con la gente de tu entorno. Y al final, el nivel 4 es constrúyete, te construyes profesionalmente y socialmente. Ajá. Pero hay un programa, está muy chido ese programa, está muy enfocado a psicología. El problema es que los maestros que dan psicología no van a dar clases, van a platicar sus ondas y luego te das cuenta que los psicólogos, a los que tienen más problemitas, los canalizan con un amigo psicólogo y el amigo psicólogo les cobra la terapia y de la terapia que él cobró allá, cobra acá una comisión. Ajá. Y le decía yo a porque andaban unos chavos muy acelerados en una escuela en Tonalá. Y yo de cotorreo le dije al mi tocayo, el director de allá, le dije, es que falta la quinta dimensión del programa de Constrúyete. ¿Cuál? Mastúrbate. Sí. O sea, enseña, también eso se los tienes que enseñar en clases y hacer deporte. El que te hagan correr 10 vueltas fue algo que usaba Aristóteles, que hace 2000 años. Aristóteles enseñaba caminando. Cuando tú le querías preguntar algo, él se ponía a caminar y tú tenías que acompañarlo caminando. Él utilizaba el trabajo físico como parte de descarga de las emociones para que te pudieras enfocar en la mente. ¿Y para qué son los deportes en la escuela? También hay deportes en la escuela. Tienes que ponerles una chinga corriendo, Sí, para que lleguen relajados a la clase. Ajá. Y el ímpetu ese que traen de chavos, lo tienes que sacar de alguna forma. El programa Construyete está enfocado en una y simple, sencilla situación. Cómo aprende el muchacho a desfogar sus broncas, sus emociones, y luego le da tiempo para llegar tranquilo a aprender a clases. Sí. Sí, güey, porque a mí cuando me tocaba dar clases después de este profesor que se la pasaba todo el rato dictando, Un güey. desmadre. No podía controlarlos, güey, era imposible, güey. ¿Por qué? Porque los chavos ya estaban hartos y apenas era la segunda clase del día, güey. Yo no quería saber qué le pasaba a los otros profesores. Fíjate, yo cuando empecé de directivo tomamos varias decisiones enfocados a que las clases mejoraran. Las primeras 3 clases eran físicas, matemáticas y las complicadas para que llegaras fresco en la mañana. La segunda situación es, todas las materias de educación física siempre era entre 7 de la mañana y 10 de la mañana.
Las materias después del recreo, después de las 11 de la mañana, eran las de Constrúyete, las de relleno, entre comillas, porque no son de la área técnica, pero que también son importantes, las biologías, que los acabas a sembrar un arbolito, etcétera. Sí. Pero el grueso de las materias importantes o más pesadas, no más importantes, más pesadas de asimilar, eran en las primeras 3 horas de clase de la mañana o las primeras 3 horas de clase de la tarde. A diferencia de que los grupos de la tarde, educación física era a las 7 de la tarde, tendiendo a la noche para que no tuvieran las horas donde está el sol más pesado, que no estuvieran en educación física, porque antes ponían en educación física en los horarios que sobraban, siendo que educación física es un tema importante. Sí, mira, en la ingeniería muchas veces terminas de hacer una pieza, por ejemplo en forja, y yo me acuerdo que terminamos de hacer una pieza, no sé, un eje para el motor, un eje tal. Le metías tantos golpes a la pieza que la pieza acababa con cierto estrés, güey. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacías? La pasabas a otra máquina y le daba golpecitos, y la pieza soltaba todo el estrés y ya tienes una pieza estable. Porque si sacas esa pieza con estrés y la metes al coche, en cualquier momento te va a tronar. Entonces, yo siento que pasa lo mismo con los chavos. O sea, juntan tanto estrés que tienen que soltarlo de alguna manera. Entonces, mientras tú le sigas dando clases, no sueltan el estrés. Sí, entonces, tienen que irlo aflojando poquito a poquito. Y a mí me tocaba la mala suerte de que mi clase era después de este señor que nomás de la pasada, güey, tenían un cuaderno así grandote lleno de puros apuntes con ese güey, con ese profesor, perdón. Ya lo dijiste. Bueno, sí. Y la verdad, o sea, al final yo no sé si esté bien como maestro, pero yo al final lo que tuve que hacer fue negociar con los chavos. Negociar. ¿Saben qué? Vamos a llevárnosla lo más tranquilo posible. Cuando vayan a la universidad, no es nada de tomar apuntes, no es nada de estarlos obligando. Es quien quiera y quien no, que se vaya la chingada. Ya pagaron el semestre, ya pagaron el mes. Es como ustedes quieran. Entonces ya le dije, miren, voy a apuntar aquí en el pizarrón. Ustedes tomen lo que creen que sea más importante y siempre antes del examen vamos a dar un repaso. La verdad me fue muy bien, al final sí me fue muy bien con los chavos. Hubo chavos que se fueron a la universidad, que están estudiando sistemas. Hay un chavo que es piloto, creo, se fue a Estados Unidos de piloto aviador. El grupo de desmadrosos, el otro día me encontré unas gorditas, me invitó al desayuno. No le fue bien, pero pues tiene su trabajo estable, tiene su familia. Y hay chavos que todavía me escriben y me agradecen. Que me dicen, oye, muchas gracias porque la verdad, la forma en la que tú nos enseñaste, la forma en la que llevamos contigo, me ayudó en los semestres que vienen y me ayudó en la universidad. Y siento bonito, dices, güey, pues, o sea, yo nomás fui porque tenía que cubrir o sea, yo no tengo la vocación de profesor. Bueno, no sentía en ese momento que tenía la vocación de profesor. Yo me estaba muriendo de hambre, yo quería dinero. Y se prestó este trabajo. Pero vas conociendo a los chavos, te los haces amigos, y pues te cambia la vida, güey. O sea, a mí la verdad, yo creo que sí hay un antes y un después de que fui profesor. Me dio un poquito más de ¿cómo se llama esta cosa? Ya no me desespero tanto como antes. O sea, me hizo ver las cosas, me hace ver las cosas desde otra lupa, güey, porque yo lo que veo aquí que te hizo madurar es cuando estamos de los dos lados, ¿no? Porque no es lo mismo ser alumno que después ser maestro y luego volver a ser alumno. Es como que cuando estás de los dos lados entiendes las cosas diferente. A mí me tocó la fortuna de ser las dos cosas al mismo tiempo, maestro de prepa y alumno en la universidad al mismo tiempo. Entonces, el mismo día vivía los dos caras de la moneda. Y por ejemplo, después de que terminé de ser director, quedé cansado del trabajo educativo y me fui a trabajar de mesero a Estados Unidos. Uh-huh. Y te avientas 10, 15 días trabajando como mesero y el día que vas y eres cliente, ves la otra cara de la moneda. Exactamente. De hecho, yo que batallo con el inglés, aprendí a hablar inglés estando del lado del mesero. Cuando te sientas a ordenar una comida en inglés, cambia, ¿no? Sí cambia, o sea, son las mismas palabras que escuchas todos los días pero que no pronuncias. Sí. Entonces es como un espejo. Y yo a los chavos que luego se acercan ahora porque pues tengo fama aquí en el pueblo, oye, que ayúdame a estudiar esto, ayúdame a prepararme para la universidad, para el examen, les aconsejo eso, que vean las dos caras de la moneda. Y en casi cualquier situación, si tú te pones de los dos lados, es como estar en el espejo. Sí. Entonces, cuando aprendes a ver esas dos caras de la moneda, en cualquier situación, te vuelves más tolerante, que eres empleado o patrón, que eres cliente o quien presta el servicio.
Entonces, cuando ves las dos caras de la moneda, te vuelve más tolerante, más empático, y yo creo que te hace hasta mejor persona. Sí. Fíjate que Sí. la parte de la empatía es muy, muy importante. En mi último trabajo me tocaba dar... vendía un producto X, un cabezal láser para soldadura. Entonces mis clientes eran clientes grandes, güey. Era, no sé, Audi, Volkswagen, General Motors, bla, bla. Y parte de mi trabajo era capacitarlos, güey. Era darles entrenamientos para que supieran usar el equipo y para que a mí me hablaran lo menos posible, porque muchas veces me hablaban para Cualquier cosa. un tornillito. Y ahí tuviste que ser maestro. Ajá, o sea, entonces me mandan fuera para yo tomar capacitaciones y yo ahora tengo que agarrar esas capacitaciones y bajarlas a un nivel técnico, porque a quien se las va a dar no son ingenieros, son a técnicos, a chavos que tienen secundaria, porque los ingenieros los mandan fuera. Y a ti te toca la chinga del entrenamiento a todo el personal de mantenimiento, que en realidad pues no son ingenieros, son secundaria O bachillerato. o bachillerato. Entonces ya tienes más o menos las tablas, porque todos venimos de donde mismo. Sí. Y las personas que vienen de situación de calle, las personas que vienen de situación de dinero, ya más o menos sabes cómo tratarlas, porque ya trataste chavos de esta manera. Entonces era bien padre, porque preparaba mi curso, preparaba mi entrenamiento con las tablas que ya traía del CITEG, por partes, exámenes y todo. Y llegaba con los señores más grandes que yo, señores que tú sabes que no les puedes decir nada, porque no, o sea, tú no vas a venir a enseñarme, güey. Yo aquí tengo 20 años en la empresa, ¿tú qué me vas a enseñar? Sí, claro. Y lo primero que haces es platicar con ellos. Miren, soy Sergio, les voy a enseñar a trabajar menos. Les decía, les voy a enseñar a trabajar menos porque pues son unas chingas y luego nos va a estar chingando el jefe. Entonces con esto y este entrenamiento que es de láser y que... Sí, güey, o sea, me los iba ganando, güey. Sí. Y láser es lo que sigue, láser es el futuro, y si ustedes tienen este entrenamiento se van a poder vender mejor, es curricular. Y estar dando así clases, platicábamos de que, no sé, se me hacía bien cura, porque en todas las plantas, en General Motors, en todas, siempre había una niña que se parecía, güey, siempre, güey. En Volkswagen tiene una niña que se parece, en General Motors. Ajá. Entonces agarrábamos como 10 minutos para platicar de los fantasmas que se parecen y siempre, güey, siempre tienen plática. Y es padre porque son chavos que todavía me buscan con algunas dudillas y todo. Y que aparte me llevó chido, güey, porque muchas veces, por ejemplo, en General Motors me dijeron, oye, güey, si quieres sacar un coche, yo te presto mi código y te lo van a dar más barato. Y te llevas padre con ellos. Y todo eso lo traigo yo desde el CITEG, o sea, de tratar con ellos. Te hace un profesionista más completo dar clases. Pues es que ves desde el lado del alumno, dices, güey, ¿qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que quiero? Y te da más labia, te da más... Pues sí, güey, te da todo un entorno... Manejo. Te da ahora sí que Un un entorno abanico. más global. Ujú. Y un abanico, güey, Sí. No, abre tu visión mucho. A mí me pasó ahora que tengo lo del restaurante. Siempre iba uno siempre como cliente, ¿no? Sí. Entonces, como a veces eres muy exigente como cliente. Entonces ahora que abrí el restaurante y todo, vi la otra moneda. Güey, yo empecé a dar propinas hasta que Entonces- fui mesero. Exactamente. ¿Por qué? Porque te das cuenta Sí, de cabrón. la chinga que es ser mesero. Sí, Sí. sí. Entonces, ahí te va, por ejemplo, otra cosa. Cuando tú vas a un restaurante, comúnmente, si vas a comer, pues está el rango de 2:30 a 4:30, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere que lo atiendan. Ujú. De 2:30 a 4:30. Y si en 5 minutos no lo sirves... Y si no se le va. sirves, estás así, estresado, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, ¿sabes qué pasa? Bueno, tú que fuiste mesero, no sé si Ujú. a ti te pasó al principio. No sé qué pasa, güey, que cuando tienes mucha gente, güey, te apendejas. Sí, te apendejas, güey. Es que tu cerebro Güey, no o puede... sea, estás así, aunque no estés haciendo nada, güey. No, pero cuando eres mesero, una cosa, tienes que anotar. Todo lo Sí, tienes que sí, anotar. sí, no, sí, 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 lo anotas. Güey, pero te trabas también, No, güey. Creo O que sea, lo notas, pero ahí te va. ¿Qué pasa? O sea, digamos, tú tienes, 5 mesas, Ajá. ¿sí? Entonces vas con la primera mesa, haces el pedido y cuando vas de regreso, una coca, es eso, el otro. No, te vuelven aquello". loco, güey. Entonces, Sí. ¿qué pasa, güey? Cuando llegas a dar el pedido, güey, pues ya se te olvidó lo que te dijo la mesa segunda, güey, o la tercera. Ay, Entonces ay. vuelves a pasar y, es que te había pedido. Aquí en la Híjole. onda de los restaurantes es igual que les mencionaba la forma de dar clases. Tienes que estandarizar el proceso hasta del mesero. Sí, sí, Por claro. ejemplo, cuando yo trabajaba en Estados Unidos de mesero, lo recibes y allá se usan mucho los totopos con salsa.
Entonces Sí. los recibes, les Sí. dejas totopos con salsa y les pides qué van a tomar. Sí. El problema es que La botanita. llega un cabrón y te dice, yo no sé qué tomar, espéreme, ya te echó a perder el proceso. Sí. Porque Sí. tú lo primero que haces es le llevar refrescos a todos y ya a la Sí, ya te chingada. deslindas un A la ratito. chingada, me deslindo en lo que ven que van a pedir y ya puedo atender otra En mesa. caso de eso tienes que estar al pendiente. Y si no te pidió un güey que tomar, Sí. puta, te trae a vuelta y vuelta. Entonces Sí, sí, sí. ya te echó a perder el proceso. Sí. Pero los clientes cuando aprenden que ese es el proceso, como que se adaptan, ¿no? Sí. Sí. No sé qué tomar, pero dame una Fanta. Lo que pasa es cuando tienes una constante, como es el cliente, que se vuelve una variable, como es el tomar decisiones, Sí. es muy difícil Y luego, estandarizar. Por ejemplo, ya les tomas la orden. Y yo tomaba la orden, en orden, valga la redundancia. Sí, sí, claro. ¿Para qué? Para Llevar para la a orden la hora que- completa. Sí, si había 5 platos en la mesa, yo los me paraba en la mesa donde había tomado la orden Sí. y de izquierda a derecha Ya sé a dónde vas. repartía en orden. Ujú. Entonces, pero cuando Un rezagado. cuando un cabrón se paró al baño y están en un boot donde donde el que se levantó para que se fuera un otro al baño, en lugar de levantarse para que se vuelva a pasar, nada más se recorrió, ya te dio en la madre porque ya te movió a los El clientes. orden. Ya te movió el orden. Sí. Entonces, y si no eres muy observador, sirves mal la comida. Y por ejemplo en Estados Unidos, que yo trabajaba en un restaurante mexicano, llega un americano y pide flautas y el otro pide tacos dorados y tú se los pones cambiados, les vale madre, se lo comen. Sí, no Sí. saben. No saben. Sí, sí, sí. No distinguen, güey, no No distinguen, no distinguen, distinguen. Sí, es cierto, güey. Ofreces enmoladas, ofreces enchiladas, güey, es lo mismo. Todo tiene el no pinche mames. sazonador Tex-Mex que sabe culerísimo, güey. Y todo sabe igual, Y güey. las pinches salsas no pican, güey. No pican. No, pues no. Entonces ya valió madre. De hecho, un día un güey me dijo, ¿y qué me comí? Pues, ¿qué ordenó? El pinche plato lamido. Pues, ¿qué? No, pues ya no te vas a dar cuenta que... Y él no sabía qué había comido. Oye, o lo típico también así de que de repente piden todos, ¿no? Ya llega la comida y todo y ay, te encargo otra quesadilla. Ey. Y ellos piensan que vas a parar todo el pinche proceso en cocina, güey, para hacerle su Para hacerle quesadilla a su esa quesadilla, persona, güey. Sí. Cuando llevas un orden de mesa, No, y llevas un tienes orden... que tener la habilidad. Yo sí brincaba a las pinches órdenes y Sí, me sí, metía a la pues. cocina y me decía la cocinera, ¿qué traes? Le dije, haz de cuenta que soy el manager. Híjole, es que es un estrés ahí en cocina. En ni te la cocina imaginas. sí es muy estresante. Pero mira, por ejemplo, una señora siempre me hacía enojar porque ella iba a los restaurantes de cadenas americanas que venden, según ellos, comida mexicana. Y luego me decía, I wanna taquitos. Y yo decía, le preguntabas que si dorados o Normales. suaves, or soft Ajá. or hard. Ajá. Y ya te decía, hard, de taquitos is hard. Yo decía, no mames, es que a cuáles tacos ha ido, ¿no? Entonces, tú llegabas, Bien dorado. tú llegabas y le dabas 2 tacos dorados con una tortilla normal de la que conocemos aquí. Sí, claro. Y ella decía, esos no son taquitos. No, es que tiene que tener el hard shell. No, ¿sabes shell- qué quería ella? Flautas. Ah, Pero como son flautas chiquitas, con tortilla de las que nos comemos en tortillas chiquitas de de los Como tacos los de aquí. taquis. Ajá. Pero son tortillas, o sea, son tortillas chiquitas y son flautas. Pero en los pinches restaurantes americanos les dicen taquitos. sí, sí, sí. Entonces, ellos piden taquitos con guacamole, güey, nada más. Eh, Son como los pinches taquis con un plato con sí, guacamole. con güey. guacamole. ujú. Y ella quería ordenar taquiros y que tú le llevaras las pinches flautas, güey. Pues tampoco soy adivino, güey. Sí, no, no. Es que ¿sabes qué, güey? Ahí yo siento que la cagó mucho Taco Bell. Mucho, Sí. Taco mucho, Bell, mucho. yo siento que Taco Bell es el que impuso el estándar Fue el primero. de los tacos, güey. ¿Sabes qué mamada sacaron ahora? El